Escuchas Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Yona Rodríguez, gracias por aceptar la invitación a charlar conmigo y a que nos escuchen en toda Canarias y más allá. Y sobre todo, felicidades por tus semillas, que no solo las has plantado bien, sino que creo que han dado un magnífico fruto. Gracias, amigo mío. Muchas gracias por la invitación y un placer conocerlo. Yone, te lo confesaba antes de que comenzáramos con esta grabación y te lo tengo que confesar públicamente. Ha sido un disco, Semillas, tu último trabajo discográfico, que me ha sorprendido gratamente por muchísimas razones, pero sobre todo porque aún habiendo tanto disco y habiendo, digamos que tanto timplista, geniales todos ellos, desde luego has conseguido algo que a mí me cautiva y es que suena a algo distinto dentro del timple, que parecía que estaba casi todo inventado, ¿no? No, me alegro mucho de estas palabras. Es una obsesión que tengo de hace tiempo de tener mi propio sonido, mi propia identidad. Y bueno, que me lo digas es fruto de que lo he conseguido y me alegra mucho y me anima a seguir en esta línea. Sí, yo creo que sí. Pues además, rítmicamente hay algunos temas que son muy sorprendentes, pero tímbricamente también. O sea, no esperaba ese maridaje de algunas fusiones que a priori parecía que podían ser extrañas, ¿no? Que va, todo lo contrario. Me parece un disco en ese sentido como para descubrirlo en los pequeños rinconcitos de la armonía, ¿no? Sí, yo, no sé, consigo un poco el disco, más que como timplista, creo que lo he conseguido más como músico, como un todo, como lo he producido yo y como si fuera un pintor, coger y aquí de repente solo 2 compases de un séquere y lo pinto, lo dibujo. Aquí quiero solo que esta melodía de tal instrumento y bueno, creo que más o menos a medida que iba haciéndolo iba sonando todo y es lo más parecido a lo que está en mi cabeza. Evidentemente, como me decía Blas Acosta, el técnico que nos grabó, que es un trabajo increíble, los discos no se terminan, se abandonan, porque si no lo terminamos. Cierto es que en un momento que voy a decir hay que parar, pero sí ha sido eso, lo quiero ver con una forma general, como música, ¿no? Yo soy un instrumento más, pero soy músico, entonces pues entendí los temas de esa forma. Desde luego. De hecho, tu labor en este disco ha sido una labor 360, ¿no? No solo como instrumentista, sino además como compositor de todos y cada uno de los temas con arreglos incluidos, ¿o hay alguna variación, adaptación de algún tema que ya tenías en la cartera? Mira, normalmente yo cuando toco en mi banda con Néstor García, que es mi mano derecha de hace muchos años y mi maestro, y el guitarrista. Entonces normalmente siempre el repertorio suelen ser temas de Néstor y mío. Uh-huh. Yo cuando vino el confinamiento tenía como 6, 8 temas. Digo, bueno, me faltan unos cuantos, ahora me hincho a componer, que tengo tiempo. La realidad es que no, que una bajona compositiva al estar encerrado. Y bueno, pues agobiado, pues un poco, es que al final el título de Semilla engloba por muchas cosas. Una de esas semillas es que volví a mi raíz. Y por ejemplo, contacté con Javier Serpa, que fue mi profesor de guitarra, pues me dio un tema y grabó conmigo en el disco, con Paco Marín, guitarrista de José Antonio durante muchos años, grabé otro tema. Luego una semilla que recogí estuve viviendo en Barcelona durante una temporada y conocí a un guitarrista brasileño, Jurandir Santana, que yo le daba timple y él me daba guitarra. Se enamoró, se compró un timple, se fue el timple a Brasil, lo ha metido en proyectos de Brasil Qué bueno. y compuso un tema para mí. Y luego Lisandro Rodríguez, que es un compositor de banda sonora, hace muchos años me dijo, yo tengo una composición que hice hace 20 años y es que la oigo y me suena a ti. Por eso lo que hablamos del sonido, creo que eso me alegra, porque es que bueno. si suena a mí es que... Y nada, pues esos 4 temas pues son los que grabé fuera de tal. Bueno, y el de Piero que canta Marta Gómez, Soy pan, soy paz, soy más. Que eso es una... Precioso, por cierto. Muchas gracias. Y entonces lo que sí me he preocupado y me alegra un poco, porque ya otros compañeros me lo han dicho también, es que no sepan distinguir si el tema es mío o no. Todos los arreglos son de Néstor y mío, entonces son composiciones de otras, pero el arreglo lo llevo a mi sonido y a mi forma de entender el tema. Y bueno, pues creo que lo he conseguido porque muchos me dicen, yo no sabría distinguir qué composición es tuya o cuál no. Qué bueno. Lo más difícil para un artista en general, independientemente de que sea músico, pintor o lo que sea, o escultor, ¿no? Lo más importante es sonar a uno mismo, tener un sonido auténtico que te identifique. Yo creo que sí, porque al final sí sonamos todos iguales
durante una época todos, yo me incluyo, hemos sonado a nuestros maestros. Veías tocar y este es alumno del Colorado, este es alumno de Benito, este es alumno de José Antonio, porque los calcábamos. Entonces, yo creo que el tener tu identidad y que se te reconozca y, bueno, o sea, que dentro de 70 años, cuando yo no esté aquí, alguien oiga mi música y sepa que soy yo por solo como suena, eso es que yo un buen trabajo y he hecho algo propio. Entonces, creo que sí que es importante. ¿Y tu sonido de dónde sale? De tus principales maestros, evidentemente, pero ¿cuál es tu aportación a todo eso que metiste en tu propia mochila? Pues mira, yo soy timplista y reconozco mamado folclore como todo, pero no quizás de la forma como todo el mundo. Yo con José creo que di 2 o 3 temas de folclore. Desde muy pequeño me metió la música moderna. Luego con Néstor García, cuando llegó de Londres, yo con 12 años empecé a trabajar con él, me empecé a nutrir de influencias de fuera, que antes no había Spotify ni YouTube. Entonces eran discos que él traía de Londres y yo me ponía a escuchar. Entonces, yo me considero lo que creo que es Canarias, una influencia de muchas culturas. Somos europeos, somos africanos, somos latinos, nos viene de todos lados y yo pues lo transmito a través de mi timple. Intento modernizarlo, darle un toque moderno, adaptar de otras cosas, investigo mucho, intento, oye, ¿cómo puedo adaptar esto? Uno de los temas, por ejemplo, el juego de niños, el tema de Lisandro, Sí. ese tema, claro, él lo compuso en piano y ese tema nunca se había, lo hizo todo ordenador, ese tema nunca se había tocado con músicos de verdad. Eh, Fue una adaptación muy complicada y claro, con fraseos de piano, pues ¿cómo puedo hacer eso y ese sonido jazzístico de piano en el timple? Pues horas de coco, de buscar digitaciones, de ver formas de cambiar. Entonces, mi trabajo y creo que lo que me centro es intentar buscar esa forma más moderna, trabajar también mucho la parte rítmica. Quizás en este disco no tanto, en otros sí he trabajado más el ritmo, me encantan las polirritmias y que mientras yo hago una cosa, el otro, la guitarra va haciendo otra y el bajo otra. Y bueno, pues por ahí intento buscar ese sonido. Evidentemente, hay cosas que cuando toco, que me sale José Antonio, pero es que es inevitable. Bueno. Era mi ídolo, lo he estudiado todos los temas, lo he tocado y he estudiado con él. ¿Con cuántos años te metiste a tocar instrumentos? Que no necesariamente en clase, por lo mismo ya estaba furrungueando antes con una guitarra, un timple o algo así por Yo, casa, en tu villa natal de Agaete. yo empecé a los 7 años, pues mi padre tocaba en un grupo y bueno, Gaete Parrenderos, ahí el Perola todos los fines de semana era guitarreo. Y yo, digo, es que me crié no con el folclore, mi folclore eran boleros, samba argentina, entonces Qué bueno. ya vengo, el folclore lo conocí un poco ya de mayor. Y empecé con 7 años con el timple, como muchos de mis compañeros, por el tamaño. Y con 7 años, y en el 99 fui al auditorio a Fredo Kraus a ver un concierto se llamaba El Timple en Concierto, que tocaba José Antonio, Benito y el Colorado. Salí a ese concierto y le dije a mi padre, quiero estudiar con él. Porque fue la primera vez que vi el timple como solista fuera de lo típico de folclore. Y ese Es concierto me curioso, marcó. viendo a los tres timplistas. Bueno, eso que tú me estás contando, no sé si fue antes o después del famosísimo timple @2000, aquel que Fue antes, cambió. fue la precuela, Ah, fue antes. justo, fue lo Fue que antes, justo precedió a ese al timple gran arroz. pedazo de Sí. ¿Sabes que esa reunión de esos tres grandes timplistas y ese concierto con una sinfónica, bueno, Mm, eso cambió, eso sí que fue una semilla, pero del sí. tamaño de un camión, que se sembró en tanta gente, como es tu caso, por ejemplo, y dio una generación de timplistas y de músicos en general espectaculares. Pero me llama la atención que teniendo delante a tres de los más grandes timplistas de toda la historia de Canarias, Benito Cabrera, el Mm. Colorado o José Antonio, para descanse, te fijaras en José Antonio. No porque fuera de Gran Canaria, supongo, sino por su estilo, su cosa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, me pareció lo más distinto. O sea, Domingo, nadie toca mejor folclore que él, para mí. Por eso yo digo, ¿para qué voy a tocar folclore si no voy a tocar una Isa nunca mejor que Domingo? Tengo que hacer algo Tú distinto. querías ganar algo. Si voy a tocar peor que este, mejor. No, hombre. Tengo que hacer algo distinto. Benito, quizás incluso en mis inicios un poco me parecía más al estilo de Benito, porque en esa época es cuando sacó el disco con Nube de Hielo, que hacía Claro. cosas del saltarín, cosas venezolanas, hacía un poco de world music. José Antonio ya empezaba con más composiciones, un toque moderno, y fue lo que más raro me resultó. Sí. Entonces fue como, oye, pues esto, claro, justo empecé con José y un año después llegó Néstor. Néstor es un músico de jazz. Entonces, claro, ya yo me fui ya a otra vertiente y mis clases con José Antonio muchas veces era abrir el Real Book y vamos a intentar adaptar este estándar de jazz
al timple. O yo compartía los últimos años, Germán y yo éramos pareja de clase, Germán López y yo. Sí. Entonces José Antonio llegaba, abría el libro y dice, pelense, y se iba. Entonces Germán y yo era, bueno, pues haz tú la melodía, yo hago los acordes, ahora vemos cómo está, ahora está. Y Qué se bueno, llegaba, qué maravilla. ¿cómo lo harías tú? Mira, yo lo hacía, sí, Germán lo haría así, mira, pues yo esto lo haría como hace Germán y esto como lo hace yo, tal, no sé qué. Entonces descubríamos Germán y yo a la vez, y José Antonio llegaba, nos iba dirigiendo un poco, y fue otro tipo de enseñanza, no la tradicional de estar en un grupo. Yo nunca he estado en una parranda tocando folclore. Entonces, es otro tipo... No es obligatorio, John. No. Y además me parece que lo importante es acercarse a la música y tú has elegido o el timbre te cayó en las manos y bueno, es un instrumento a fin de cuentas. Es que no es más, no hay que idolatrar la figura del timbre. No, es un instrumento como puede ser una guitarra, una flauta, totalmente. O un tambor con más limitaciones, evidentemente. Pero yo digo que yo haría la misma música si tocase el violín. Yo haría mi misma música. Claro. Bueno, la guitarra de hecho la manejas, ¿no? Sí, también estudio guitarra. Sí. Pero ¿te sientes más cercano al timple, a la guitarra? Sí, yo soy timplista. De hecho, en el conservatorio, una de mis... Ahora me alegro que esté en el conservatorio, pero una de mis... Yo estudié magisterio. Cuando estaba en la etapa de la universidad, de que casilla, que... Claro, es que no, vete del conservatorio por guitarra. Pero es que yo no soy guitarrista, es que yo soy timplista. Yo quiero tocar timple. No estudiar guitarra y meterme ahora a estudiar. Hombre, que sí, que la técnica y todo, pero no es lo mismo. Yo soy timplista. Y pues, al final estudié magisterio. Bueno, ya somos dos, para tu tranquilidad. Sí, bueno. De todas maneras, algo tiene que haber pasado mal en magisterio, que somos tantos maestros que no damos clases. Pero bueno, por lo menos sí. Yo. No, lo mismo. Ya. Es otra conversación. Desde luego, sí, señor. No falla nada en magisterio, en todo caso a lo mejor falla en nosotros. Pero bueno. Oye, Jone, con los discos te estrenaste muy prontito. O sea, ya con 12 años ya estabas ahí en disco metido, ¿no? Sí, te digo, pues fue todo muy precoz. Con 12 años Néstor me dijo de grabar el disco y para mí fue una enseñanza. Yo lo considero mi disco cero, evidentemente. Yo ahí iba, grababa, tocaba y con los fallos y las limitaciones, pero fue una experiencia increíble con 12 años estar metido en un estudio grabando, contar con José Antonio. Claro, todos los conciertos que vino después fue unas tablas increíbles. Al final va a ser verdad eso de que la tortuga crece según el tamaño de la piscina, ¿no? Sí. O sea totalmente. Que si te ponen al lado de uno muy grande, pues tú te haces grande. Y si te ponen a grabar un disco, pues lo grabas. Sí, y si tienes que enfrentarte a un repertorio, pues lo haces. También con 12 años un poco inconsciente. Yo me decía, toca y toco. Claro, ahora viéndolo un poco de perspectiva, digo, yo como yo grabé esto, o algún concierto. O sea que claro, ahora tienes más miedo que con 12 años. Mira, sí y no. Desde hace un poco también, el disco deriva por ahí. Me da coraje tener complejos en mi propia tierra. Te explico, yo cuando voy a tocar algún concierto siempre tendré que tocar algo de folclore porque la gente, el público, o tendré que llevar una voz porque la gente que toca instrumental. Bueno, pues hace 2 años me fui a tocar a Corea de gira y en una feria y teníamos después 4 conciertos. Los voy a tocar y me dan el premio al mejor showcase internacional de la feria. ¿Qué dices? ¿Sí? Tocamos un concierto, tocamos otro. Entonces yo digo... Sin complejo ninguno. Digo, ¿dónde está el problema? Digo, todas las horas que yo le pego al día al instrumento y todo lo que yo me esfuerzo, aquí la gente está alucinando, porque yo estoy... Pues nada, nos vamos con pequeña guitarra, un mes después a tocar a Noruega. Llenamos el teatro, nos hinchamos a vender discos, la gente loca. Digo, ¿qué pasa? Me voy 2 meses después a tocar a Marruecos. La gente loca, un montón de músicos, y entonces digo, pues, ¿por qué tengo que estar yo? No sé, digo, es que aquí vengo, la gente al final viene a disfrutar y a emocionarse. Sí. Puede llegar o no, depende, y no todo puede gustar a todo el mundo, pero al final va a emocionarse, ¿no? Da igual lo que decías antes, da igual que sea un timple o un tal. Pues ¿por qué? Por yo tocar un timple en Canarias, cuando voy a tocar tengo que estar acomplejado de ciertas cosas. Entonces, a raíz de lo de Corea, para mí fue un punto de inflexión y fue donde compuse Semillas. Entonces fue como, a partir de aquí empieza mi nueva línea identitaria, sin prejuicios, sin miedo, sin nada, y fue donde arranqué todo. Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí en Canarias no es que tengas complejo ni que tengas que estar acomplejado. Lo que pasa es que como te sentimos cerca y nos pensamos que el timple solo sirve para a veces, ¿no? Una sola cosa, pero yo creo que haces bien. Tú tocas lo que tú tengas que tocar y los demás nos adaptamos. Aunque siempre habrá alguien que al final te diga, oye, niño, toca una folía. Sí, ¿no? Sí, a ver, que te digo que no. Que tampoco está mal. Que no está mal y no tal, pero bueno, pero que
que ya hay contextos y contextos y bueno, pues, pero esto mismo que me pasa a mí, lo he hablado con otros músicos, amigos, compañeros timplistas y también les pasa, o el tema lo del sonido, mucho durante el confinamiento me dio por hacer una charla con varios compañeros timplistas, porque siempre muchas veces nos dicen en los conciertos, no, es que suenan todos iguales, todos hacen lo mismo, desde José Antonio Ramos, no sé qué, nadie hace nuevo. Entonces, yo creo que eso no es así. Pero injusto. esos comentarios nos llegan a muchos. Entonces un día nos pusimos a hablar, porque nosotros hemos aprendido ya a valorar lo que realmente podamos estar, porque porque después tú le dices, vale, ¿y qué quieres que haga? No sé. Nadie tiene claro qué es ese nuevo sonido. Entonces un poco, a veces vemos que se nos pone en un cajón de que, que todo es igual, todo es lo mismo, Steam, hasta la hora de contratarnos en las fiestas. Es rara vez que en una misma fiesta de pueblo hayan dos timplistas. Ya no solo en el mismo día, sino en 2 días distintos. Pues a Noruega nos fuimos y tocaba Germán y tocamos timple y pequeña guitarra en el mismo festival. Y dice el organizador, es que no tiene nada que ver con el otro. Es que la música es distinta, el proyecto es distinto. Por cierto, aquí... ese proyecto de timples y otras pequeñas guitarras del mundo se quedó un poco parado. No sé si por culpa de la pandemia o porque ya había dado de sí... Porque hubo grabación de disco, hubo actuaciones, hubo gira, y no sé si eso quedó pendiente. Estaba Beselt, estabas tú, evidentemente, estaba Germán, y ayúdame, ¿cuál era el Altai. Perdón, Altai. Querido Altai, me va a matar. No se me venía a la cabeza el nombre. Ese proyecto se ha quedado un poco parado, ¿no? Bueno, este año con el tema de la pandemia nos dificultó, porque claro, siendo de islas distintas para verlo. Claro. Y un poco también, pues... terminamos digamos lo que es el recorrido del primer disco. Yo grababa discos, Germán grababa discos, Altai sacó el disco, entonces nos dimos un poco de tiempo como para eso, pero no, la idea es, en principio, para el año que viene volver a retomar el proyecto. Sí. Que con un poco de recorrido los discos que hemos sacado cada uno personalmente y luego retomarlo, porque es un proyecto musicalmente nos encanta y lo pasamos tan bien juntos. Qué bueno. Se les nota cuando se les ve tocar y se les oye. Claro. Se les nota eso, ¿no? Pues sí, oye, ese proyecto, sí. De ese proyecto no ha habido un igual en el que tú hayas estado participando, ¿no? Has estado tú por tu cuenta, con tu banda, con tu historia y así con otros músicos timplistas, vamos a decir. ¿Este es el único en el que has estado o me equivoco? No, yo creo que soy de los pocos afortunados que ha estado en varios. Yo estuve con Timpluras también. ¿Timpluras también? Con Benito, que fue otra Pero fíjate, enseñanza. siendo distintos timples o distintos timplistas en un mismo escenario con proyectos distintos, es como un huevo y una castaña. O sea, no tiene nada que ver Timpluras con timple y estas pequeñas guitarras. Nada que ver. Nada. O sea, que podrían estar en el mismo festival incluso. Sí, es que yo creo que casi todos. Y además, yo creo que también es cuestión del que organiza. Si tú me contratas a mí, contratas a Benito, que lo nombramos, y tocamos el mismo día, es que lo más seguro que yo me suba a tocar con Benito y Benito conmigo y hagamos una fiesta de esos encuentros y así con todo. Yo me considero privilegiado de poder haber estado en los dos proyectos con otros timplistas. Con Timpluras aprendí mucho, otra forma de trabajar, con Benito... conocí a gente, claro, el único de Gran Canaria era yo. También defendiendo la patria, como tiene que ser, hombre. Descubrí los hermosos guayinches de Tenerife cada vez que iba para allá. Era Israel, que ahora es el nuevo director de los Sabandeños, que mucha suerte, siempre decía, Canarión, él y Víctor Estárico, siempre decía, Canarión, dile a tu tía que no vas a tu casa a comer, que te llevamos. Y siempre me llevaban a comer por ahí. Bueno. Y fue una enseñanza y unos años muy buenos también y disfrutamos mucho y rodamos por ahí, Festival de Jazz de Madrid, en Burgos, en Yecla y por todas las islas. Qué maravilla. Oye, sobre los instrumentos que utilizas, en este disco, en tu caso, ¿solo has utilizado el timple? Sí, timple y contra. Timple y contra. Solo esos dos instrumentos. Sí. Sí, que no es poco. No, el tema más multiinstrumentista creo que lo dedico más a pequeñas guitarras. Aquí pues estuve que si grabar un cavaquinho y tal, pero al final dije, para grabar un cavaquinho voy a adaptar eso al timple y lo hago con el sonido del timple. Pues Me parece muy bien. Por cierto, hablando de sonido, de grabaciones, antes nombrabas a la figura de Blas Acosta, por ejemplo, importante en este trabajo. Se grabó en una versión 1.0 en directo durante X días en un almacén. Sí, originalmente íbamos a ir a Barcelona a grabar. Esto lo trastocó todo porque teníamos varias colaboraciones. Claro.
varias colaboraciones que algunas viven en Barcelona y otros venían de gira y cuadrábamos en esa fecha. Pues nada, se tuvo que reformular todo y nada, el Ayuntamiento de Galdar nos dejó el local donde ensaya la banda y una nave enorme, estas antiguas, con muros de Almacén Los piedra. Romeros, o de Los Ese, Romeros, los ¿no? números ahí en el puente y sí, y grabamos todos juntos. Ahí Blas hizo un montaje del carajo para poder grabar y grabamos todos tocando juntos para tener esa... Hay fallos de metrónomo, de clic, no Bueno. termina a ver el tiempo, no está, pero tiene esa energía y ese feeling del directo y bueno, pues preferimos eso a que sea una cosa tan marcada. Ujú. Fueron 12 temas que luego simplemente tuviste que retocar, digamos, añadiendo algún timple en el estudio, alguna cosita, Sí, alguna por alguna línea, cosa, alguna cosa, sí. ¿no? Nada más, Sí, por el fundamentalmente. tema de eso de grabar, Ujú. claro, aunque estemos separados, los micros recogen mucho Claro. y claro, el timple no tiene la fuerza que puede tener la flauta soplar y me tapan ciertas Ujú. cosas que se oyen con ruidos de fondo y hubo que regrabar alguna cosa y luego los colaboradores cada uno en su país y grabó. Sí, desde luego. Hablando de colaboradores, ¿qué nombres propios hay destacados en esta producción, Johnny? Pues mira, yo, estando el grupo de los canarios, pues yo soy de los que creo que hay un talentazo en Canarias. Lo hay, de verdad, ¿eh? Y muchas veces estamos siempre lo de fuera y lo tenemos en casa y no lo valoramos. Tengo a Javier Serpa, como nombré antes, y Paco Marín con la guitarra. Luego José Carlos Cuba, amigo de infancia, de toda la vida, con la percusión, grabo también un tema. Y luego Aridane Martín, un vibrafonista increíble que ha estado muchos años en Barcelona y por suerte ya este año lo tenemos de vuelta en la isla. Y luego, pues, el gran salto ha sido las colaboraciones internacionales. Ujú. Grabó Marta Gómez, una cantante increíble, está Sí, es nominada a verdad. Grammy, que estuvo en Tenerife en el Festival Boreal de este año, increíble. Grabó Yurandir Santana, como comentaba antes, el guitarrista de Salvador de Bahía, amigo. Luego, una colaboración que a mí me hace mucha ilusión, que es Gabriel Grossi, un armonicista brasileño que yo sigo mucho, que toca con Hamilton de Holanda, Joao Bosco, Hermeto Imagínate. Pascual, Ujú. y me hizo mucha ilusión que aceptara y bueno, está en los mejores del mundo en su instrumento. La guitarra flamenca de Santiago Lara y luego Tomohiro, que es un percusionista japonés que se crió en Las Palmas y toca en grupos de música del mundo increíble. Entonces, pues Ujú. esas fueron las colaboraciones internacionales. Oye, Johnny, ¿cómo llegaste a toda esa gente? Bueno, me imagino que a través de internet, los teléfonos y tal, pero qué bueno, ¿no? Que pasen unos años en tu vida, tus relaciones y tal, y que de repente un día confluyan en un disco, que llames y que te digan, oh, claro, por supuesto que grabo. Sí, en el caso, por ejemplo, de Santiago, Santiago Lara, yo lo seguía de un disco que escuchaba de él. Le escribí y me dijo que sí, perfecto. Qué bueno. Gabriel Grossi grabó un disco con Yurandir, entonces pues me pasó el Ah, contacto, yo me puse en contacto con él, le pasé el tema y me dijo o que sea, sí. estas cosas son así de fáciles, ¿no? Bueno, también tienes tus no, a veces. A Ah, mí, bueno, cierto es que esta vez todos me han dicho que sí y ha sido todo muy fácil. bueno, supongo que entre que tú preguntas y que ellos te respondan habrá una mini investigación, ¿no? ¿Qué hacen? Me Sí, imagino, ¿no? yo creo que Te dirán, sí. vamos a ver quién es este tipo, vamos a no sé qué, llamamos a no sé cuánto preguntas, Sí, yo porque a creo que fin de sí. cuentas, claro, ellos además tienen que resolver la parte de técnica, de grabarse, Sí, sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Por suerte muchos de ellos también, como están metidos ya en niveles top, tienen su propio estudio en casa y Claro. graban y Bueno, Gabriel, algo parecido a lo que te pasa a ti. No sé si estás en el nivel top o si el estudio es muy pues, grande, pero grabarte, te grabas también cuando bueno, sí, quieres, ¿no? algunas cositas, sí, sí, Alguna sí, cosa sencillita, ¿no? pero sí. Y luego Tomohiro, pues como se crió en Canarias, le hacía especial ilusión Qué bueno. el rollo del timple en Ujú, Japón, de mandar discos para allá y que se ujú, conociera parte de donde él se crió ujú. en Japón. Qué bueno. Cuéntame una cosa, cuando uno compone música o decide meter en el mismo disco X canciones, en este caso 12, ¿tiene en cuenta los músicos que van a interpretar o esto pasa a segundo plano? Primero quiero mi composición o este arreglo y luego vamos a intentar buscar el músico más adecuado. ¿Cómo funciona esto en tu caso, Johnny? Hombre, hay veces que uno compone y ya ves, eh, este sería el ideal. Después hay que ver que él lo diga que sí, si no, pues ya tiras un plan B. Pero yo intento componer ya pensando en, oye, este tema, por ejemplo, en el caso de Gabriel, yo ese tema, que es un tema que compuse dedicado a mi mujer, yo mientras estaba componiendo, iba haciendo la melodía y yo ya en mi cabeza veía, es que me encantaría, porque como lo sé yo tanto y sé la forma de tocar, digo, es que sería perfecto esto por aquí, por allá, y ya lo compuse, si no hubiese sido Gabriel, hubiese buscado otro instrumento parecido.
pero creo que tenía que ser él porque las frases, la forma de tocar era la de él. Hay veces que no, hay veces que hay una composición, la toca y por casualidad alguien lo sugiere, y dice, ah, bueno, y lo pruebas y el tema cambia totalmente. La guitarra flamenca, por ejemplo, de Santiago, sí, yo sabía que, hombre, una guitarra flamenca le daría un toque, pero es que cuando mete él cambia totalmente el tema. Te has ido de paseo por medio mundo, ¿no? Con el Sí, disco. Mira, Casa Camarón, ¿no? Por ejemplo, Andalucía. En la que me comentabas de para Joao. O sea, que te has ido a Brasil, al norte, al sur, en Canarias. sí. Tenías ganas de viajar, por lo que veo. Soy un culo inquieto, me encanta viajar y al final analizando es que veo que muchos de esos viajes personales que hago al final me sirven de inspiración para componer. Tengo un tema que se llama Dubrovnik que compuse cuando estuve de viaje allí, el Ring Road. Es un tema que compuse inspirado en mi viaje a Islandia hace 2 años, que es la carretera que da la vuelta y un poco representa mi ruta en coche, con los cambios de paisaje, pues con la música intento representar eso. Al final es una influencia en mi música por lo menos. Qué bueno. Eso es también una muestra de que uno es como es y que tiene un poco un corazón, no digo globalizado, pero sí internacional, eso sí, ¿no? Porque mira que hay música buena y mira que hay cosas buenas en el mundo, ¿no, John? Uf, a veces uno se agobia. Es como lo de Netflix. Yo a veces voy a escuchar algo nuevo. Me pongo en Spotify y digo, ¿y por dónde empiezo? Está el ¿Qué, mundo entero qué, qué esperando, veo? ¿no? ¿Qué Sí, oigo? Y empiezas a escuchar, y esto qué bueno, y te pasa lo otro, y es como, quiero seguir escuchando de él, pero quiero descubrir otra cosa, y hay muchas, muchas cosas. sí. Por cierto, como curiosidad, ¿cuál es el último sonido que has descubierto, el último artista, el último intérprete, el último o la última cantante? Eh, ¿Cuál es la última música que has escuchado que has dicho, wow, esto me gusta, ¿cómo es la cosa esta? Pues mira, yo normalmente me hago una lista que voy poniendo nuevas escuchas y voy metiendo ideas que me sugieren de amigos. Lo último que he estado escuchando mucho es a Mike Manieri, un vibrafonista que tocaba con Stephen Hebs, Ajá, y me ha impresionado y estoy escuchando porque me gusta mucho cómo empieza sus solos, cómo empieza a construir ajá. y me he fijado de repente un poco en eso y previo a ese, porque ese empecé como hace 2 semanas, Antonio Forcione, un guitarrista italiano que me encanta, sacó un disco a trío que tiene un formato Ajá. con guitarra, core y percusión. Increíble, Ujú. me encanta. ¿Eres más de lo que tira para, digamos, para el jazz, para la world music, para los folk? ¿Cómo te sientes más cómodo? Es que creo que soy una mezcla porque me encanta lo que es durante los temas el world music, la mezcla, pero después el concepto del jazz de abrir espacio a la improvisación, a que pase algo. Ujú. Entonces, pues tengo ese concepto del jazz, pero después me gusta más las rítmicas, las combinaciones. Hombre, que un día me apetece escuchar un jazz tradicional de swing y eso, pero tiro más a lo otro, al world music. A investigar, además, ¿no? Sí, A no, crear, a sí, divertirte. sí, sí, Eso está muy bien. buscar sonoridades y qué es lo que puedo adaptar al timbre, de Ujú. rítmico, de fraseo. Qué bueno. Eh, Ahora, por Oye, ejemplo, mi ídolo es Hamilton de Holanda, de Brasil. La música sí, brasileña es mi debilidad. maravilloso. Con su mandolina, Pues, mandolina, creo que es lo que toca él, un ¿no? Sí. mandolín, sí, estoy metido en cursos con él y transcribo solos y, por ejemplo, claro, eso es un curro, pero ese lenguaje, intentar coger ese lenguaje en el timbre. Se aprende más escuchando, ¿verdad? Sí. Yo, cuando con Néstor me daba clases, a veces llegaba a clase y dice, hoy no saques el timple. Y nos sentábamos a escuchar esos discos que traía el de Londres, a escucharlos, a analizarlos, a ver qué pasaba. Claro, yo a lo mejor con 12 años decía, "Ño, esto es una locura del carajo". Él me decía, grábalo y llévatelo. Ese mismo disco, a lo mejor con 16 años lo escuchaba y decía, "Uh". Y eso con 20 decía, "Ño, qué maravilla", empieza a entender todo. Entonces al final abres el oído, ves Mm. cosas y creo que hay que sentarse, parte del estudio es escuchar música. Qué bueno. Cuéntame, este disco último, Semillas, lo pares y finalmente se graba por centrarlo en septiembre del 2020, con algunas semanas después, como lo retoca y demás. Pero vamos, finalizando, vamos a decir, casi finalizando 2020. Ya estamos en 2021. ¿Dónde tienes ahora mismo la cabeza? ¿O es que todavía, como no ha habido oportunidad de rular con el disco y presentarlo y bla, 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 supongo, ¿no? Todavía lo tienes ahí medio atravesado, o ya tienes la cabeza en otra cosa, en el siguiente proyecto. O sea, tengo la cabeza con muchas ganas de tocar el disco y darlo a conocer y poder llevarlo a muchos sitios, pero esto no para. Ya hubo un par de temas que se quedaron fuera del disco porque no,
no lo veía, de algunas composiciones que hice, no las veía, encajaba en el recorrido, en el contexto del disco. Por ejemplo, iba a grabar un tema timple y piano con José Alberto Medina. Ese es un proyecto que hace años que estamos hablando de hacerlo y, pues no sé, a lo mejor puede que este sea el año de que lo llevemos a cabo, de hacer ese formato timple y piano. Y luego, pues sigo también, porque tengo el formato del disco con la banda, pero muchas veces tenemos que ir a trío. Entonces también estoy pensando cosas para el formato de trío, pues con trabajo, guitarra en un formato más acústico, pues composiciones adaptadas a ese formato, algunos arreglos a ese formato. Ok. ¿Tienes la sensación de que estás saliendo de esta especie de bache en la que hemos estado metidos durante pues, un año prácticamente, en el que estamos todavía medio aturdidos y sin saber muy bien para dónde vamos? ¿Tienes la sensación de estar un poquito más recuperado de ese golpe anímico que hemos sufrido todos con la pandemia o todavía estás renqueando y te sientes medio así? Todavía medio así. Tengo sentimientos encontrados porque, por ejemplo, me he ilusionado mucho con el disco al ver el resultado y es como que ganas de tocar y de que llegue. Pero después la realidad es que apenas hay conciertos y es difícil llegar. El año pasado, la pandemia, yo me iba de gira a Canadá. Se suspendió. Para mí eso fue Un palo fue importante. un palo bastante grande porque eran varios festivales y era un mercado que, pues ahora, claro, esto, ¿qué pasará? En abril, si todo va bien, parece que pueda estar en Tenerife presentándolo, el disco. Aquí estamos mirando, buscando opciones, pero claro, esto va casi que semana a semana porque nos cambian de nivel, se suspenden cosas. Entonces no me queda otra que yo seguir estudiando y trabajando y estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Oye, me llama la atención, la fotografía del disco es de Alexis Canciano. Sí. No sabía que era fotógrafo. Lo conocía como músico, y muy bueno, por cierto, pero fotógrafo, qué cosa, ¿no? Esto fue... Estábamos ya con el diseño, porque al final con toda la pandemia ha ido muchas cosas corre a última hora, porque los plazos se pasaba algo y claro, tenía fotos, pero es que yo dentro de la pandemia adelgacé 15 kilos y digo, yo no puedo salir con las fotos de antes, yo tengo que lucirme. Claro, bueno. Y estamos apurados y Alexi, que es amigo, pues nada, él como le da también a la cámara, nos fuimos un día, nos hicimos una sesión rápida y dice, yo te echo una mano a ver lo que sale y salieron buenas fotos y ahí está. Sí, oye, y un diseño estupendo, de verdad, de Carlos Arocha, según veo, ¿no? Pues muy bonito, no sé, muy bonito, muy interesante. Un poco también en la línea de lo que decía de buscar eso, el mismo, no solo el sonido, sino la imagen de romper, que también muchas veces la típica imagen nuestra es el solista con el timple y el mar de fondo, romper esa estética de algo más moderno. Qué bueno. Oye, has incluido Semilla como si fuera tu segundo apellido, ¿no? Sí. Johnny Rodríguez Semilla. Semilla. Llámate con tu acrónimo YRS. Sí, como que es parte tuya, de tu ADN ya el disco. Yo creo que sí. Lo mismo por eso que decías, que es tu cuarto disco, si no me equivoco. Sí. Y a pesar de esto, es como si estuvieras empezando ahora, ¿no? O algo así, o empezar alguna parte nueva, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un punto y aparte en lo que yo hasta ahora y eso, tanto en el sonido como en las composiciones. En mi primer disco, pues normalmente lo coproducía con Néstor, en este he tenido el peso yo solo, en este, bueno, siempre ha estado ahí para apoyarme y cualquier duda, pero he tomado yo todas las decisiones y aprender a lo que es ponerte con el Logic, a escucha, tal, esto, lo otro, graba aquí. Ser yo el que mandaba esta vez cuando grababa, cuidado esto aquí, creo que me graben esto. Entonces, mi punto aparte. O sea, que has sido también tu productor sí, musical. Sí. He sido mi propio productor, sí. Pues eso no es habitual, ¿eh? Habitualmente se suele dejar en manos de un productor, ¿no? Sí, asunto, ¿no? Precisamente cuando estamos iniciando para grabar, hablaba con Blas, dice, ¿quién va a producir? Y yo es que le decía, mira, es que el problema es que Néstor es la única persona que entiende más o menos como yo la música. Pero en este caso lo quería como músico. Digo, es que nadie mejor que yo para lo que tengo aquí dentro sacarlo. Entonces, bueno, me voy a arriesgar y voy a intentarlo. Puede salir bien o mal, pero creo que es lo más honesto y lo voy a intentar. Yo estoy muy contento con el resultado. Suena casi lo que está en mi cabeza, que pues siempre, claro, reproducirlo es muy difícil. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó para que fuera exactamente lo que estaba en tu cabeza? Cosas, matices, claro, que toca, son muchas cosas, o algún instrumento, tal. A lo mejor son puede ser tuyas nada más, ¿eh? Como dice, se puede mejorar, pero... como dice Blas, pedras de músico. Pero sí, he conseguido eso, que cuando yo cierro los ojos, yo oigo la música en mi cabeza, es casi eso lo que se oye. Qué bueno.
Eh, ¿Cuál fue el primer tema que interpretaste en un escenario como solista, Johnny? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué tema era? ¿Te acuerdas cómo te temblaban los pies o las piernas? O si es que te temblaban. No sé. El primer tema que toqué como solista creo que fue el Tico Tico. Mi madre. Un choro brasileño para estrenarte, además, El Tico pero Tico en el Pérez Galdós en la semifinal del Veo Veo. no me lo puedo creer. O sea, te estrenaste en el... Bueno, sí, yo creo que el teatro más Sí, importante de Gran Canaria. digamos como solista que yo tal, pues decía, a lo mejor en Agaete te subes con el grupo pero que no, pero de ser yo solo, Ione y tocar con eso, pero Y además del Veo Veo, que eso era para la tele, ¿no? Televisión sí, española. sí, de Teresa Raval, que Teresa allí Raval. nos conocimos Germán y yo, y Ah. mucho, Natalia Palacio, mucha gente del mundillo de Ujú. esta generación nos conocimos allí. ¿Y cuándo descubriste que aquello enganchaba? Lo del escenario, el público. Pues fue con a partir del disco. A partir del primer disco, con los 2 años, La otra orilla, cuando toca, también unos niños y el tema de que aplaudan, estén pendientes de ti, es como todo que... Claro, después a medida que vas creciendo vas viendo, cuando eres niño también, una vez me acuerdo, una actuación que me dolía la cabeza y yo me subí al escenario y toqué con una mala actitud. Claro, allí, oye, si te subes al escenario, de igual a la edad que tengas, tienes que te están contratando, tú tienes que dar lo mejor de ti. Claro, ese tipo de vivencia con un serio, a mí me duele la cabeza, yo tengo 13 años, a mí qué me cuentas. Y pues fue decir, oye, no, pues es verdad. Y, y a partir de ahí, pues uno se va enganchando, es una droga, el aplauso y pasarlo bien en Qué el bueno. escenario. Bueno, sigues enganchado, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, esta es Mucho mono de escenario, mucho la mono. mejor de decir. Porque ahora mismo, ¿cuánto tiempo hace que no te subes a un escenario, Johnny? Bueno, en diciembre tuve 2 cosillas, pero claro, ya también no es lo Claro. mismo, el Es aforo un escenario, reducido. sigue siendo un escenario raro, ¿no? Sí, claro, pocas personas, el aforo, el tema de distancia. A mí me encanta después de los conciertos la tertulia después con la gente, el hablar, el saludar. Claro, es todo tan, tocas, te vas, fuera, mascarilla, no puedes, porque hay que evitar las aglomeraciones. Claro. Entonces es un poco raro todo, un poco light. Ujú. Pero bueno, tú no decaes, ¿no? No, no, no. Esa es la idea, ¿no? Por ti y por los tuyos, porque tu familia estará contigo en que hay que tirar para adelante, ¿no? Y tú Sí, tendrás sí. que tirar para adelante por ellos también. Si no fuera por ellos, no me dedicaría. A ver, yo muchas veces, como todos creo que nos hemos planteado los músicos, si mando esto para el carajo y me pongo a dar clase, porque al final los conciertos y me pongo a... Claro, pues mi mujer me dice, pero con las rayas que tiene de eso, pero es que yo cada vez que te veo, es que te veo feliz cuando haciendo lo que te gusta y cuando, ¿sabes? Yo doy clases de timbre, de guitarra y hay veces que es como, ay, pero es que al final estás todo el día con la música y Sí. eso, si estuviese a lo mejor en un colegio, en mi caso, pues quizás estaría amargado dando matemáticas, conocimiento en el medio, porque no es lo que me apasiona. Tu día a día, en este momento, ¿en qué se ocupa? Aparte de tus proyectos musicales, me estás comentando que eres docente, ¿no? Sí, sí, doy clases, tengo mi pequeña academia, mis clases particulares de timbre y guitarra, y pues a las clases, preparar las clases, estudiar y generar material también, hacer partituras. Este año, con esto de la pandemia, me ha abierto un poco el chip, que ya, por ejemplo, eso el amigo Pedro Izquierdo ya llevaba tiempo, y tuve una experiencia con él que me ha invitado a una masterclass online, pues el tema de generar material de internet, de tutoriales, de partituras, y bueno, estoy generando Y bancos estás en eso, estás en eso. para generar también otra línea Ujú. de generar, y sobre todo porque es una línea más moderna de partituras, de cosas distintas para la gente. Porque eso es un trabajo también importantísimo. No, no piense la gente que el hacer un tutorial de alguien que se ve en YouTube es algo sencillito. Hay que trabajárselo mucho, ¿no? Y hay que controlar muchos aspectos, desde la grabación hasta el audio, la imagen, la edición, el montaje. No es tan fácil como parece eso. Tú mejor que nadie para Sí, desde luego que los sí, montajes que hay que ¿no? hacer. Sí, sí, Sí. es mucho trabajo. Bueno, quién sabe si a raíz de la pandemia todos sacamos en claro algo medianamente positivo, que es, por ejemplo, que también este medio puede acercarnos y puede darnos en un momento dado incluso hasta un ingreso extra con el paso del tiempo Sí, y con mucha calma, ¿no? sí, sí, sí. Yo sigo páginas de guitarra que al final viven de eso, de generar sus tutoriales, sus canciones y, hombre, nuestro mercado con el timbre es bastante más limitado a Canarias, nada más, ¿no? Pero bueno, pero creo ya no solo porque pueda ser económicamente a la larga,
Creo que estamos en una etapa en el timple, con el conservatorio, con todo eso, que hay que generar material y hacer que cada vez crezca más. Y abrir el abanico de posibilidades de partituras, de estilos, de conocimientos. Y bueno, pues yo la parte que me toca a mí, que controlo, que es un poquito lo más moderno, mi granito por lo menos lo quiero dejar ahí. Porque por hacer queda mucho por hacer, ¿no? Con el timple y con la música en general en el mundo y concretamente en Canarias, ¿no? Sí, con No el en, timple. sino desde Canarias, que tenemos Desde que Canarias, cambiarnos el desde chip, Canarias, ¿no? Tenemos que desde exportar, claro. Eso, ese yo creo que es la mentalidad que la que yo tengo y la que creo que por una vez vamos a nosotros a vender hacia afuera nuestros productos y la clave es que sabandeños, que lo nombramos antes, cuando Sí. van fuera triunfan siempre. Todos los compañeros timplistas con los que he hablado que han ido fuera siempre han triunfado. Entonces, pues vamos a dedicarnos a exportar y a vendernos. Desde luego. Sí, señor, porque talento, como tú bien decías, hay de sobra, pero ya no solo es cuestión de talento, sino talento domesticado y entrenado, profesionales de la música hay de Sí, muchísima valía en Canarias y yo te diría que prácticamente en casi todos los estilos musicales. sí, Increíble sí, sí, eso, ¿no? Sí. en todo, sí. Y sobre todo en el sonido de Canarias. ¿Cuál es el sonido de Canarias? Pues bueno, esto es una buena discusión, pero desde luego yo sí creo que hay un sonido en Canarias para se haga lo que se haga. Hay una manera de interpretar las cosas, hay Sí, una manera de tocar, una manera de cantar, una manera de... Y en eso he de reconocer que los timplistas se han convertido en los últimos años en una especie de punta de lanza, marcando una especie de camino, ¿no? Esto es una responsabilidad que también deberían tener en cuenta todos ustedes, ¿no? sí, es que no sé decirte qué es sonido de Canarias. Es que yo oigo taburiente y me suena a Canarias. Yo oigo timplista, me suena a Canarias. Es que no sé, es que hay algo en nuestra raíz, en nuestra forma de... Yo, por ejemplo, a veces no toco folclore tal cual, pero en mitad de un solo de jazz te puedo meter una polka, o te puedo meter o tiro una esencia de una melodía canaria, o compongo una canción, Hasío, por ejemplo, que es un tema mío que Sí. de hace 2 discos, por ejemplo, pues empezó de una serie de transarote, to, ti, to, ta, tira, y ya me voy para otro lado, y entonces ahí está ese germen de ese sonido canario. Ujú. Pues ese es el que hay que también cuidar con la identidad de cada uno de los músicos, como es lo que creo que magníficamente has sabido ejecutar en este disco, Semillas, que no has tenido oportunidad de presentar. Qué pena esto, ¿no? A Bueno, ver, presentarlo en directo, a lo grande y tal, porque tú, ¿cómo va a ser ese día de la presentación cuando se pueda hacer, Johnny? Bueno, tuve las presentaciones musicando porque el ayuntamiento colaboró, me invitó a tocar allí, colaboró conmigo, pero hicimos la presentación sin los CDs, porque con lo de la pandemia no llegaron, después vino el Filomena, me lo tuvo retenido en Madrid, Te llegaron pero hace 2 días, un día o algo dos así, ¿no? días, sí, sí, y después, bueno, presentación, entre comillas, pues un día de frío, de lluvia, con el aforo, digamos que para mí eso, como el disco cero, presentación cero, eso fue una toma de contacto porque no he podido hacerlo con unas condiciones decentes y con gente. Entonces, a ver, esperando estoy que ahora mismo aquí en Gran Canaria pues estamos en nivel 3 y está todo un poco más parado y ojalá que de marzo para adelante pueda empezar un poco la cosa a remontar y pueda empezar ya a hacer conciertos por aquí. Ojalá. Mira, y por último, de los 12 temas, ¿cuál podría ser bueno, el preferido no lo sé, pero uno que te gusta mucho? Pues, o dos, venga, dime dos. Que tú digas, yo empezaría a escucharme este disco. Bueno, yo soy de los clásicos, yo suelo escucharme el disco por la primera. Bueno, En la este primera. caso más que nunca. En Sí, realidad, en honor a la verdad, siempre empiezo a escucharme los discos por el título que da título al disco. al disco, sí. En este caso contigo era fácil porque el primero es Semilla, ¿no? Pero si Ese yo tuvieras creo que que es uno. elegir, si tuvieras que elegir dos, ¿cuáles elegirías? Como dices, mira, escúchate estos dos y con esto te haces más o menos una idea de lo que yo quería transmitir en general en el disco, aunque se quedaría corta, evidentemente, esa idea. Hombre, yo creo que Semilla, pues como si El es un primero, punto de composición de tal, y luego quizás Afrosul también, Afrosul. que es el hoyo. Sí. Pues el tema tiene una raíz africana, pero después de repente metemos un toque reño con bombos, con pitos, tiene espacio a la improvisación, es muy rítmico, quizás, que es un poco lo que me encanta, son las polirritmias, y después pues el vals para mí, pues el tema de, pues también cierto es que compongo baladas muy bien, es lo que mejor se me da, creo. Mira si al final Y, vas a ser un romántico y todo, ¿eh? hombre, este año
Me preguntaste antes por los artistas, te dije los que escuchaba, pero en el 2020 mi artista más escuchado, que para mí fue un redescubrimiento, pero no sería, fue Elton John. Así que Elton John, bueno, con Your Song me parece, vi la película y empecé a escucharlo y me sorprendió mucho la música, así que bueno. Saben entonces a la hora de, quizás ese tema también pues es mi balada del disco con mi recorrido melódico y tal, y los otros dos pues lo que es el concepto de músico, esa de fusión, afro soul y semilla. Qué guay. Bueno, pues me apunto al orden para reescucharme el disco, que ya me lo he escuchado, ya voy por 3 veces. O sea que muy bien. Pues en vez de esto de que primero lo escuchas, luego lo dejas que suene, lo puedes hacer cosas y lo tienes de fondo, después prestas atención. No sé. Todo el esfuerzo que has puesto tú con toda tu gente para hacer este disco merece un poquito de atención, ¿no, hombre? Escucharlo con cariño. Hombre, yo creo que el disco es para escucharlo con unos buenos auriculares, un buen equipo, ponerte una copita de vino y sentarte a escucharlo, cerrar los ojos para apreciar, pues, los detalles, hablamos, ¿no? Esos matices. Ay, de repente aquí hay un golpe de triángulo, de repente, bueno. Y te deja, el disco se va ligero, bastante ligero a la hora de escucharlo. Y nada, espero que guste y me alegro mucho de tus palabras, me dan ánimo a que lo que me tenía en la cabeza lo he conseguido con ese sonido propio. No lo dudes. Oye, y si alguien que nos está escuchando o viendo a través de las redes sociales quiere hacerse con un disco, el punto de referencia me imagino que será jonesrodriguez.es, ¿no? Directamente en tu página. Sí, contactar conmigo. Y luego aquí en Gran Canaria sí está en Musical Las Palmas, y luego en Té Artesanía, en Agaete, una tienda. Sí. Pero claro, el resto de islas o mucha gente de aquí pues contactando conmigo y ya aquí en Gran Canaria o cuadramos o por correo electrónico. O lo mando por correo, perdón. Sí. Bueno, por correo electrónico se podría mandar. Sí, también. Sí. Lo tienes disponible en las plataformas digitales. Sí, también están las plataformas. Eso es, ¿no? Aunque aprovechando que hay una fabricación física, cosa que por cierto también ha sido un esfuerzo importante, supongo. Sí. Pues bueno, lo mismo compensa comprarlo para tenerlo, porque a mí me encanta eso de leer el libreto mientras estoy escuchando y tocarlo. Y leer lo que pone la voz, que está. Y sí, yo en eso soy un romántico también. Sí, estamos los dos, nos estamos haciendo mayores, Jones, lo tengo claro. Yo lo noto que me hago mayor cuando ya cada vez me quitan lo del joven timplista. Ya dentro de poco soy el timplista nada más. El timplista, directamente. Pues ya lo de joven ya... Aunque lo de joven o no joven se lleva siempre por dentro y sobre todo en tu caso en la manera de tocar, que siempre es con esa chispa casi infantil de descubrir algo por primera vez, ¿no? Qué bueno. Sí. Jones, enhorabuena por este trabajo, gracias por este trabajo y te animo a que sigas adelante con lo que mejor se te da, o por lo menos una de las cosas que mejor se te da, que es componer, disfrutar, compartir, tocar, enseñar, en fin, disfrutar y hacer de la música tu principal manera de expresión. Muchas gracias, ¿verdad, Jones? Muchas gracias por el apoyo a toda la cultura canaria que le das y espero que pronto podamos vernos en persona y conocernos en persona. Muchas gracias por todo. Así será, en cuanto nos lo permita la realidad está tan rara, sí. ¿no? Sí, totalmente. Un abrazo, Jones. Un abrazo.